¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar delante de ustedes. Ustedes ya habrán visto algunos de mis estudios y si es la primera vez que me ven, bueno, yo soy Andrés Pong, evangelista en la Iglesia del Señor que está en Indianápolis, Indiana. Quiero en esta ocasión empezar una serie de estudios acerca del tema El Reino de Dios. Es un estudio de interés por causa de los errores que de él se enseñan. Mateo 6:33 dice que primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido o todo lo demás vendrá por añadidura. Así de que es interesante tratar de disertar acerca de este tema. He oído tantos errores acerca del reino de Dios que he sentido la necesidad de estudiar y preparar lecciones que ayuden al estudioso de Dios a centrarse mejor en esta tierra. Realmente hay mucha confusión al hablar de este tema porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Es un tema muy amplio en las Sagradas Escrituras. Esto debido a que se usa al menos en cuatro sentidos principales. En cuatro sentidos principales. Por eso al hablar del reino debe haber un claro entendimiento de en qué sentido se está usando. O sea, especificar bajo qué contexto se usa el reino de Dios. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras mucha información acerca de este tema y todo lo que debemos saber de ello está en la Biblia. Usted puede buscar en otros libros, puede buscar en creencias diversas, pero la verdad está en las Sagradas Escrituras. No necesitamos buscarle tres pies al gato si tenemos la respuesta en nuestras manos. He encontrado un estudio minucioso, un estudio muy cuidadoso y también paciente de la Biblia, de textos de la Biblia que hablan sobre el tema de un hermano llamado Billy W. More. Es una herramienta preciosa, es una herramienta de clases acerca del reino de Dios. Yo me he dado a la tarea de estudiar y traducir algunas de sus clases. Mucho de lo que les exponga aquí tiene que ver con su libro en inglés llamado The Kingdom of God. Así se titula el libro de este hermano Billy W. More. La importancia del tema, amados. La importancia del tema la vemos en la cantidad de versículos que se mencionan en los evangelios acerca del reino de Dios, la cantidad de versículos que mencionan los apóstoles posteriormente. Y aún antes de que el Señor apareciera en escena, Juan el Bautista ya había hablado de ese tema en lo que se conoce como el tiempo intermedio entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero todavía podemos analizar y ver que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del reino de Dios. En Mateo capítulo 4:17, por enfocarnos en las palabras de Jesucristo nuestro Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mateo capítulo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aún más, Mateo 13, 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El apóstol Pedro, y nada más por citar al apóstol Pedro, pero todos los apóstoles que están registrados en la palabra de Dios y aún discípulos de Cristo, predicadores de la palabra de Dios, hablaron de este reino. Dice en primera de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya sea el reino de Dios,
de Cristo o del cielo es tema de una gran importancia, porque en el Antiguo Testamento se usa este concepto de reino de Dios al menos 228 veces. Y en el Nuevo Testamento al menos 149 veces. Esto lo informa Young's Analytical Concordance. Así de que tenemos mucho material de donde poder informarnos acerca de lo que el reino de Dios es, sin salirnos de la Biblia. Un reino es un gobierno, un reino es una ciudad, es un gobierno de una ciudad, de un estado, es gente que está nominada o actualmente gobernada por un rey o reina, y este significado lo da The American Heritage Dictionary. The American Heritage Dictionary. En el Nuevo Testamento, todos los significados analizados se asocian con el término griego basileia, reino, basileia, por lo que no debe sorprender que los autores neotestamentarios usaran este vocablo para referirse al reino de Dios, el dominio, el rey, su soberanía y nuestra relación con Dios mismo. W.E. Vine. W.E. Vine, que encontramos en su libro Expository Dictionary of the New Testament Words. Ha habido y seguirá habiendo muchas teorías de discusión sobre el reino de Dios, porque existen muchas diferentes y conflictivas teorías y muchos malos entendidos acerca de esto. Hablemos de lo que dicen los premilenialistas. Hay mucho error en esa doctrina del premilenio. Hay muchas teorías acerca del milenio. Y la más popular de las teorías, o la más popular doctrina acerca del reino de Dios, se encuentra en esta doctrina de los premilenialistas. Y podemos ver una que, en sentido general, la mayoría cree esto. Afirman que después de la segunda venida del Señor Jesús y antes de la resurrección final y del juicio, habrá una época de dispensación que durará 1000 años literales. 1000 años literales. El error aquí es por no poner cuidado en la forma que usa Dios la frase 1000 años. 1000 años. Porque la frase 1000 años es simbólico, ¿verdad? Al menos en Apocalipsis 22 se usa en sentido simbólico. Y un antecedente del símbolo también está en Éxodo 26, en el Salmo 50:10. Basémonos en Apocalipsis 20, por favor, y veamos del 1 al 3 para entender un poquito mejor el pasaje y el simbolismo que está dentro de este pasaje de 3 versículos. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Serán literales todas las cosas que dice aquí? Aquí dichas cosas que son simbólicas. Estas cosas, por ejemplo, la llave. El ángel ató a Satanás y puso un candado con llave. El abismo, literal. Cadena, literal. Dragón, literal. Serpiente antigua, literal. Atar 1000 años, literal. Si nosotros contestamos que es una cadena simbólica y que es una llave simbólica y que es un abismo simbólico y que es una forma de decir que el diablo está limitado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que decir que 1000 años son literales? Es fácil de entender, porque para poder decir yo que aquí habla de 1000 años literales, como dicen los premilenialistas, pues entonces
estoy ignorando el contexto y estoy sacando esa frase que a mí me conviene distorsionar, torcer, la estoy sacando para mi provecho, para mi doctrina, para mi falsa enseñanza. Pero la palabra de Dios aún nos ha enseñado de que debemos de respetar el contexto. Nosotros tenemos que aprender que si queremos entender algo que dijo el Señor, tenemos que ver en qué momento lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Si nosotros no tenemos esta información, difícilmente vamos a entender y fácilmente vamos a torcer lo que nos estamos, lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo de lo que dijo el Señor. Así que en este pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 3, el contexto rige y el contexto habla de símbolos. Símbolos. Y si habla de símbolos, nosotros no tenemos autoridad para decir esto es simbólico y esto es literal. Nosotros no podemos cambiar eso, no debemos cambiar eso, porque estamos torciendo las escrituras de Dios. Hablando de los milenios, de los premilenialistas, hablando de ellos, pues encontramos, por ejemplo, a los anglo-israelíes, hasta se me traba la lengua, anglo-israelism. En español sería anglo-israelismo. Anglo-israelismo. O sea, un Israel anglo. Viene de Inglaterra. El término anglo es de Inglaterra. Este anglo-israelismo es la doctrina, fíjense bien, esta doctrina, de que los judíos no son Israel. Los judíos literales no son Israel. Eso es todo un error que se nos dice. Judíos son una cosa y otra muy distinta a Israel. Mire cómo enseña esta doctrina. Está echando a un lado a los verdaderos israelitas para meter un Israel que ya se inventaron por ahí. Es una doctrina que se originó en Inglaterra, en gran parte que rodea el pueblo británico. La doctrina afirma que los pueblos anglosajones son las 10 tribus del verdadero Israel, o sea, los anglos, ¿verdad? Los de Inglaterra son los verdaderos israelitas. Y es Israel, no a los judíos, porque ya Israel se plantó de que son los anglos, que será restaurado en el milenio, o sea, el reino que será restaurado en el milenio va a ser anglo, pero son anglos israelitas, pero no son los judíos, sino que son de Inglaterra. Esta renovada Israel, el pueblo anglosajón, qué información tan tremenda, man. Yo me quedo pasmado cuando leí esta información. Fíjense bien, para agarrar el hilo, el pueblo anglosajón, con Jesucristo sentado en el trono terrenal, restableciendo a David, Jesucristo restableciendo a David como rey, gobernará el mundo entero, anglo-israelita, que en inglés es anglo-israelism. Enseña que el trono literal de David existe hoy en día en el trono de los reyes ingleses. Y cuando Jesucristo regrese, él simplemente ocupará el trono que los reyes británicos tienen ahora y han estado llevando a cabo durante siglos para él. Hasta que vuelva, hasta que el milenio comience. Los pueblos anglosajones de la tierra serán reunidos en el milenio con Cristo Jesús en el trono. ¿Quién dice esto?
Esto es lo que enseñan los anglo-israelism, que es un movimiento de premilenialistas. Pero no es algo nuevo. Foy E. Wallace Jr. lo escribió en 1946. Foy E. Wallace Jr. 1946. Pero eso no es todo. Eso es nada más para que nos demos una idea. Tenemos también a los premilenialistas de entre los mormones. ¿Cómo ven los mormones el milenio? ¿Cómo piensan ellos del milenio? Bueno, los mormones creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus que son la Nueva Jerusalén, que es la Sión espiritual, la Nueva Jerusalén, y será edificada sobre el continente americano. ¡Órale! Aquellos en Inglaterra y estos en el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Ese es el reino de 1000 años que ellos dicen. Y esto se encuentra en Artículos de Fe número 10. Artículos de Fe número 10 de José Smith. ¿Qué tal? Unos en Inglaterra, otros en América, pero dentro de su religión, porque no todos los ingleses son de esta creencia, ni tampoco todos los mormones son de esta creencia, o no todos los americanos son de esta creencia. Pero otro más, el reino de los testigos de Jehová, un poco diferente, un poco diferente. Dicen los testigos de Jehová, amados oyentes, el reino de Dios empezó en 1914, siguiendo la línea de los reyes. La línea de reyes empezó con David. Se sentaban en el trono de Jehová. El último rey nombrado por Jehová fue Sedequías, y él murió en el 607 antes de Cristo. Nabucodonosor tuvo un sueño. Un árbol gigantesco fue cortado por un ángel. Al tocón se le pusieron ataduras de hierro de hierro y cobre. Último rey puesto por Jehová, y pasarían 7 tiempos. Para identificar los 7 tiempos, son 1200 días, igual a 3 años y medio. Ezequiel 4:6, un día, un año, y Jesús empieza su reinado. Los 7 tiempos transcurrieron del 607 de la era cristiana a 1914 era cristiana. Perdón, a 607 antes de la era cristiana a 1914 de la era cristiana. En 1914 Jesús recibe el reino. Esto es lo que dicen los testigos. Así de que para ellos el reino empezó en 1914. No les funcionó. Pero ellos dicen que sí, que en 1914 vino Jesucristo por segunda vez y solamente tuvo una relación con ellos. Y que desde entonces empezó el milenio. Y que en este milenio, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de ponernos bien con Dios. La doctrina general, no más que en el caso de ellos, es que ya está establecido desde 1914. Es evidente que las teorías dadas por los varios religiosos no son verdad. No, señor. Pero la palabra de Dios sí es verdad. Por eso nuestra base va a ser la palabra de Dios. Esto es nada más un ejemplo para que veamos las corrientes en cuanto a la doctrina del reino de Dios, que tiene que ver con los 1000 años literales que la mayoría de los religiosos creen.
Recordemos la palabra de Dios que dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:14, 3:4. Ahora, cada teoría debe de ser probada a la luz de las Sagradas Escrituras. Cada predicador, cada mensajero, cada maestro, como se hizo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, cuando hermanos andaban predicando el Evangelio, tuvieron que ser probados, muchos de ellos. Era una orden de Jesucristo de que se probara a las personas que iban hablando de la palabra de Dios. Recordemos a Pablo predicando en Filipos y predicando en Berea y en muchas partes, y vemos cómo había gente que tenía la intención de servir a Dios y probaba la doctrina que ellos venían predicando. También nos enseña la palabra de Dios acerca de el enfrentamiento que sufría Juan, el apóstol Juan, con el movimiento gnóstico en su tiempo, porque trataban de sacar a los hermanos de allí de la verdad y predicaban torcido, torcían la palabra de Dios. Una de las máximas de los gnósticos es que si la Biblia no lo dice, ellos lo saben, aunque la Biblia no lo diga. No respetan el silencio de Dios y por lo tanto pues no respetan las escrituras. Recordemos la ley en cuanto al silencio de Dios. Las cosas escritas, las cosas reveladas son para nosotros, mas las cosas ocultas, las que no han sido reveladas, son de Dios. Y recordemos aquel versículo de Deuteronomio 29:29. Pero para concluir este estudio, agradeciendo su atención a esta introducción, y para la siguiente veremos acerca de las clases principales en los cuales se usa la frase o la expresión el reino de Dios en las Sagradas Escrituras, para entender mejor por qué a veces hablamos del reino de Dios como algo que está en la tierra y a veces hablamos del reino de Dios como algo que solamente está en el cielo. Tenemos que entender esto. Ahora, ya para concluir, déjeme decirle que estas clases van con el fin de aclarar y entender y ver lo que es el reino de Dios y si estamos en él, si estamos sirviendo y reconociendo al Rey del Reino, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, según 1 Timoteo 6:15, reconociendo que Él es digno de recibir honra, gloria y poder, según Apocalipsis 4:11. Así de que para que el Señor sea honrado y glorificado, nosotros tenemos que estar enseñando y practicando la verdad. De otra manera, estamos engañados y no nos ha amanecido. Gracias por su atención. Por favor, invite a que otros sean partícipes de esta serie de estudios. Para el próximo domingo estaremos con la segunda parte. Dios le bendiga y muchas gracias por su bien atención. Por favor, apóyeme, compártalo, denle me gusta y si tiene alguna pregunta o algún comentario, ahí en comentarios, hágamelo. Yo trato de contestar todo, reviso comentario por comentario. Y también esto va a ser publicado en YouTube. Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.